Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube lo cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, chicos, hermanos todos, ya estamos viviendo hoy el segundo domingo de Cuaresma. Ustedes saben que el sábado a la tarde ya es la celebración del domingo en la liturgia, lo que se llaman las primeras vísperas del domingo. Las segundas vísperas es el domingo por la tarde, pero el sábado por la tarde vivimos el adelanto del gran día, ya que el domingo, como todos saben, es nuestro día por excelencia, el principal. Ese día que antes, antiguamente, cuando todavía no tenía el nombre que conocemos hoy de domingo, se le llamaba el primer día de la semana. ¿Y por qué es tan importante? Porque justamente en ese primer día de la semana Jesús eligió resucitar. Después de haber muerto el tercer día, como dice la Escritura, lo vamos a volver a celebrar con mucha intensidad en la próxima Semana Santa, Jesús resucita después de padecer, venciendo la muerte y el mal. Para los judíos, el gran día, el más importante, el día sagrado, era el sábado, y todavía lo sigue siendo para ellos, porque basados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, durante 6 días Dios creó todas las cosas y el séptimo día descansó. Y de ahí el mandamiento de obedecer todos esa actitud de Dios del descanso sagrado. Por eso los judíos el día sábado no hacen nada. Al contrario, es el día donde descansan. Inclusive, todavía hoy guardan esta costumbre de cocinar por el viernes. Las amas de casa hacen todas las compras y cocinan el viernes todo para que a la hora de que sale la primera estrella de la noche del viernes hasta que se va esa estrella al otro día, al final del sábado, no se puede hacer nada. Entonces ya está preparada la comida porque no hay que hacer compras, no hay que moverse de casa, hay que descansar. El domingo es un día como para nosotros el lunes, para ellos. Pero Jesús dio un paso más y dejó atrás la antigua alianza, con esa costumbre inclusive, y al resucitar el primer día de la semana, lo santificó. Entonces para nosotros los cristianos ya no es el sábado el día más importante, sino el día sagrado es el domingo, el día de la resurrección, ¿no? De ahí después que con el tiempo tome el nombre que hoy le damos, domingo, que significa en latín Día Domine, es decir, Día del Señor. Es el día santo, por eso lo adelantamos en la tarde del sábado ya. Y la misa de hoy ya es como si fuera la misa de mañana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros los cristianos entendemos que el día del Señor tiene que ser celebrado.
tiene que ser realmente un día de fiesta, un día de esperanza, un día de alegría, un día de acción de gracias. Por eso estamos llamados más que nunca a venir a misa, porque la misa es eso, dar gracias. Uno de los nombres que tiene la misa es Eucaristía, ¿verdad? Que traducido al castellano significa eso, acción de gracias. Nos juntamos para celebrar la misa y dar gracias. ¿De qué le damos gracias a Dios? Bueno, tantas cosas hay para darle gracias. Si nos ponemos a pensar realmente cuántas cosas Dios hizo y hace por nosotros, pero por sobre todas las cosas, el gran motivo de agradecimiento de nuestra parte es ese, que Jesús resucitó para que nosotros seamos liberados de la muerte y del mal. Celebramos con esperanza y alegría entonces que somos hijos de Dios, que formamos parte de la familia de Dios, que somos hermanos los unos de los otros y que somos herederos de la gloria de nuestro Papá del cielo. Si ese no es un motivo de alegría, si ese no es un gran motivo para celebrar y agradecer, ¿qué otro motivo vamos a encontrar, no? Y por eso en este día, al reunirnos a celebrar la misa juntos, todos juntos, meditamos la palabra de Dios. Se nos propone la palabra, que en este tiempo de Cuaresma nos trae obviamente grandes enseñanzas que están relacionadas con nuestro estilo de vida, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos ofrece, la manera que tenemos que vivir y convivir como verdaderos hermanos. Hoy entonces escuchábamos recién la primera lectura del libro del Génesis, donde se nos cuenta un pedacito de la vocación de aquel que fue el primero y el principal de nuestra historia sagrada, este hombre que se llamó Abraham. Un día Dios se le manifestó a Abraham, que era un anciano, que tenía una esposa a quien amaba mucho, Sarai o Sara, pero que esa esposa era enferma y no le había podido dar un hijo. Y entonces, si bien lo tenían todo, porque estaban en buena posición, tenían grandes campos, eran hacendados y demás, y Abraham además era un hombre bueno, piadoso, es decir, respetaba a Dios. Sin embargo, no tenían la alegría que esperaba toda mujer judía, ¿no? En ese momento todavía no eran judíos porque no había nacido el judaísmo, pero bueno, toda mujer de fe esperaba la bendición de un hijo que no lo había tenido. Y entonces un día Dios se le aparece a este Abraham y lo sorprende, un hombre, como les dije, anciano ya, y le dice: Abraham, soy Dios, en quien vos creés, y te vengo a hacer una propuesta. Y Abraham se quedó sorprendido. ¿Qué querés de mí, Señor? Mirá, ¿vos podés contar las estrellas del cielo? Y Abraham le dice: no, es imposible. Bueno, de la misma manera que es imposible contar las estrellas del cielo, yo te prometo que vos tendrás una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. ¡Pah! Imagínense a Abraham. ¿Qué me está diciendo el Señor? Dios enloqueció a mi viejo, a mi mujer estéril. Me dice que voy a tener una descendencia innumerable. Pero sin embargo, el corazón de Abraham, que sabe que no está hablando con cualquiera, sino con Dios, para quien nada es imposible, le cree. Y entonces Dios hace un pacto con Abraham, un pacto que está basado en las costumbres que tenían en aquella época la gente de ofrecer a Dios homenajes. ¿Cómo se ofrecían a Dios homenajes, alabanzas, acciones de gracias? ¿Cómo la gente reconocía y adoraba a Dios? ¿De qué manera? Bueno, lo hacían ofreciéndole las primicias del ganado, generalmente, donde los primeros animales y los más importantes los ponían, eran costumbres viejas. Uno lo escucha ahora y nos cae mal tal vez, pero eran costumbres de aquellos siglos, de aquellos tiempos y de aquellos lugares. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban los mejorcitos animales, los sacrificaban y los ponían sobre un altar, una roca, y allí después los incineraban. Y entonces ese humo que iba al cielo de las víctimas ofrecidas a Dios era como que ascendía al cielo aquello mismo que habían recibido de Dios, la vida
basada o representada en estos animalitos, ¿no? Se la devolvían a aquel que se la había dado. Dios, autor de la vida, a Él lo homenajeamos devolviéndole lo mejor que nos dio. Y de esta forma, era una costumbre. Entonces dice que Abraham preparó el altar con los animales, pero Dios lo hizo caer en un profundo sueño. Y como le pedía cosas importantes que todavía no entraban en la cabeza de Abraham, eso le generó a Abraham, a pesar de que tenía fe, mucha angustia. Y dice que llegó la noche y le entró un terror y una angustia tan grande que se quedó dormido. Acá yo me quedo pensando un poco, antes de avanzar con la historia, y yo lo entiendo a Abraham, como me entiendo a mí y como lo entiendo a ustedes. ¿Por qué? Porque todos tenemos fe, ¿no es cierto? Todos creemos en Dios, pero aunque creamos en Dios, ¿no nos suele pasar que a veces también tenemos nuestras dudas? Y que cuando nos pasan cosas duras de la vida, situaciones difíciles, no entramos también, aunque creemos en Dios, sin embargo, en tristeza y angustia. Y es como que nos pasa lo de Abraham, nos invade hasta el miedo. Es como que la fe también está emparentada con la duda. Y eso no es malo, no es malo. Porque la fe perfecta y sin duda realmente no existe. Hasta María, que nunca dejó de tener fe, sin embargo, preguntó, sin embargo, quiso saber más, pidió explicaciones al ángel cuando le dijo: tú serás la madre del Salvador y lo que nacerá de ti te vendrá de lo alto. ¿Cómo puede ser eso? Y el ángel le explicó: porque para Dios nada es imposible. Y ahí María aceptó. Es decir, que la fe, que es un don de Dios, que nos capacita a Dios mismo a creer, sin embargo muchas veces, y es normal, tenga su cuota de duda, porque esa fe, que es un hermoso regalo de Dios, está depositada en nosotros, que somos seres humanos, y todo ser humano es frágil, y en la fragilidad aparecen las dudas, aparecen los temores, y no solo en el plano de la fe, en muchos planos de la vida. De manera que no tengamos miedo si a veces nos aparece la duda, o a veces el temor ante circunstancias difíciles de la vida nos invade, o la tristeza o la angustia ante las impotencias de las realidades que tenemos que enfrentar y no sabemos cómo, porque nos superan. Inclusive con nosotros mismos, ¿no? A veces no estamos bien y queremos encontrar la paz y no la encontramos. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de cansancio, de agobio que se están viviendo después de la pandemia, como que estamos embarullados, como que hoy hablaba con mucha gente que ha tenido el COVID y me dice: me curé del COVID, pero todavía no me repongo del cansancio, las secuelas de estos tiempos difíciles. Y sí, somos humanos y es lógico que esto nos pase. Por eso no hay que tenerle miedo a eso. Es decir, no está mal, no se sientan que son pecadores o que ofenden a Dios por experimentar la limitación. Al contrario, la limitación, ¿qué hace en nosotros? Alimenta la humildad, que nos hace saber que solo Dios es perfecto y eterno. Y solo Dios todo lo puede. Por eso, como Abraham, como María, hoy el Señor nos dice que confiemos en Él. ¿Y cómo terminó la historia entonces de Abraham? Dice que después que Abraham cayó en ese sueño profundo, Dios hizo caer del cielo como una especie de rayo, como un fuego enorme que calcinó, quemó las víctimas. No fue Abraham el que tuvo que encender el fuego para elevar el homenaje. El mismísimo Dios se presentó y a los ojos de Abraham, que se sorprendió, hizo el sacrificio. Y ahí Abraham creyó más. Dios respondió, porque Dios es así, de una manera extraordinaria en este caso, pero Dios siempre está. Es como que Dios siempre está respaldándonos en la vida, respaldándonos en la debilidad. No nos larga solos, no nos abandona. Y cuando nos pide cosas así importantes como creer a pesar de la dificultad que hay que enfrentar, Él está de la mano teniéndonos, Él está empujándonos
para que no nos quedemos a mitad de camino. Y eso es muy importante. No hay que olvidarlo nunca, porque la fe es así. Es un misterio, realmente un gran misterio, que nuestra mente no lo puede explicar. Y después podemos entrar en otros ejemplos, ya en la época de Jesús. ¿Cuántos iban a pedirle a Jesús que los sanara, por ejemplo? ¿Y Jesús qué les preguntaba para poder darles la sanación? ¿Crees que yo puedo hacerlo? Sí, Señor. Bueno, que suceda como has creído. Y en base a la fe de la persona se producía el milagro. Ese milagro que los sorprendía porque les cambiaba la vida. Nosotros también estamos llamados, y lo estamos haciendo de hecho, a tener un encuentro profundo con Jesús. Queremos conocerlo más, queremos dejarnos amar más por Él, queremos realmente que nos llene con su Espíritu porque queremos ser apóstoles y testigos del Señor. Y no tenemos miedo a pesar de nuestra humanidad. Y queremos darle el primer lugar a Él a pesar de nuestra fragilidad, ¿no? Por eso en el Salmo recién respondíamos diciendo juntos, el Señor es mi luz y mi salvación. Yo puedo estar a oscuras en la vida, sí. A veces puedo estar en incertidumbre, no saber qué camino tomar. Pero el Señor es mi luz, es decir, Él me guía, Él me marca el camino, como una luz que me señala el destino. Y el destino hacia mi salvación. Salvación que significa felicidad. Salvación que significa libertad de mis esclavitudes. Todos tenemos esclavitudes. Quien más, quien menos. Y a veces cosas que no son malas en sí, pero que nos ganan la vida, nos quitan la atención, nos quitan el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros, los elementos que tenemos, por ejemplo un celular, que debería ser un elemento de servicio y de comunicación para las cosas elementales, sin embargo nos ganan el tiempo de tal manera que parecería que estuvieran pegados a nuestras manos. A la mañana cuando te levantás, en el colectivo cuando vas, en la mesa cuando estás sentado almorzando, cenando en familia, como que hay una alienación porque estamos metidos en esto, esclavitud. Porque me olvido del que tengo al lado, que lo tengo en carne y hueso y estoy metido ahí, quién sabe, chateando, no sé qué, con cualquiera. Cada cosa a su tiempo, cada cosa en su lugar, cada cosa tiene su momento. Y sin embargo a veces nos ganan la vida. Y pongo un ejemplo, pero podría poner otros. Cada uno busque el suyo. ¿Qué es lo que me esclaviza? ¿Qué es lo que me gana la vida, que me quita el tiempo? ¿Qué es lo que no puedo terminar de superar? Porque estoy enganchado a eso. Un vicio tal vez, para la gente adulta le hablo tal vez, porque los adultos somos los que corremos más riesgo de esas cosas. Un vicio, una inclinación desordenada, una actitud de carácter violento que me brota y me brota de golpe. Después me arrepiento, pero ya hice el daño. ¿Cómo hago para superar entonces estas limitaciones de mi fragilidad humana? Señor, a ti recurro. Tengo fe. Para vos nada es imposible. Para mí sí tal vez, pero para vos no. Porque tú eres mi luz y mi salvación. Entonces, ¿a quién temeré? A nadie. ¿Quién me hará temblar? Nadie. Porque el Señor siempre escucha nuestra voz. Y en el Evangelio, una palabrita, también es lindo tener presente lo que Jesús hoy nos enseña. Hoy está el relato de la transfiguración. Es un relato muy hermoso y muy significativo que hay que saberlo entender bien. Es muy profundo, muy denso, pero yo quiero quedarme con algunas cositas para no extenderme demasiado, que creo que es lo esencial. La transfiguración fue, en definitiva, una manifestación más que Dios Padre quiso hacer sobre Jesús. Hubo varias manifestaciones donde Dios Padre presentó al Hijo. La primera fue cuando los reyes vinieron al pesebre de Belén. Los reyes que venían del lejano oriente, de tierras lejanísimas, guiados por la estrella. ¿Se acuerdan? En Navidad eso lo celebramos. Y cuando llegaron, la estrella se detuvo y les señaló el lugar donde el niño estaba nacido y envuelto en pañales. Y ellos sintieron en su corazón la alegría de estar frente al Mesías, al Salvador del mundo, y por eso le ofrecieron regalos. Eso es una gran manifestación de Jesucristo, el niño Dios,
a estos hombres que representan a toda la humanidad, porque venían de tierras lejanísimas. Ya no eran ni judíos ni israelitas, sino venían de lejanas tierras. Esa es una manifestación. Otra gran manifestación fue cuando Jesús, por ejemplo, se fue a bautizar en el Jordán, para empezar de esa manera después su vida pública y darse a conocer y comenzar a anunciar el reino. Cuando fue bautizado por Juan, dice el Evangelio que el cielo se abrió, una paloma bajó sobre él como signo del Espíritu Santo y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo. Fue el Padre quien lo presentó en sociedad a Jesús para que comenzara así la misión que el mismo Padre le encomendaba. Esa es otra manifestación que muestra el Evangelio. Y podríamos decir que esta del Tabor, así le dicen, porque el Tabor, según la tradición, fue el monte donde Jesús subió con los discípulos y se transfiguró. Dicen que Jesús para ese momento ya estaba en el final de su vida. Iba con sus apóstoles hacia Jerusalén, donde sabía muy bien que lo iban a matar. Subir a Jerusalén en ese momento significaba ya entregarse definitivamente en manos de los que no lo querían, de los que lo perseguían, de los que consideraban que él era un hombre ajeno a Dios. Pero como Jesús fue coherente y predicó y sabía que su prédica lo podía llevar a la muerte, no renunció a predicar la verdad aunque le costara la vida, y por eso fue decidido con sus discípulos a Jerusalén. Pero antes de llegar, dice que tomó a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan, al resto los dejó abajo, subió al monte y se puso a rezar. Qué lindo gesto y qué importante. Jesús sabía que se le acercaba un momento muy difícil en su vida y él entendía que ese momento solo lo iba a poder enfrentar plenamente con la ayuda del Padre. Por eso rezó. Y en ese momento dice el evangelista que Jesús empezó como a transfigurarse, es decir, que su ropa y su semblante adquirieron una blancura y una luminosidad que superaba todo. Y los discípulos miraban eso aterrados. Claro. ¿Qué significaba eso? Que si bien Jesús iba a tener que sufrir y morir, ahí no se iba a terminar la historia, sino que después él se iba a llenar de gloria con su resurrección y esa misma gloria y victoria nos la iba a regalar a nosotros, porque era por nosotros y para nosotros que iba a entregar la vida. Y aparecen 2 personajes, dice, Moisés, que fue, ¿se acuerdan ustedes?, quien se encargó de guiar al pueblo de Israel para salir de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, y Elías, que representa a todos los profetas que anunciaron en la antigüedad la llegada del Mesías, de Jesús. Pero estuvieron un ratito ahí y desaparecieron y quedó Jesús solo. Y en ese momento, nuevamente el Padre del cielo: este es mi Hijo, en él me complazco. Los discípulos vieron todo, aunque no entendieron un pito, pero lo vieron. Fíjense, ¿qué tenemos que sacar de acá? Les dije que es muy denso y muy profundo el texto, pero quédense acá. Primero, la apariencia de Jesús, la aparición de Moisés y de Elías significa que el Antiguo Testamento ya quedó cumplido porque Jesucristo llegó y lo cumplió. Ahora hay que mirar para adelante. Por eso el Padre dice: este es mi Hijo. Ya los otros pasaron, ya los otros cumplieron, ya pasaron. Ahora mírenlo a Él y síganlo a Él, mi amado. Y quien sigue a Jesús se transforma también en Jesús, en hijo, en hija amada del Padre. Síganlo a Él. Y dice que aquí en realidad en este texto no habla tanto, ¿no? Pero sí, lo presenta Pedro, que dice cuando ve eso y se queda pasmado: Señor, qué bien que estamos aquí, hagamos 3 carpas, es decir, nos quedamos acá. Mirá qué luz. Mirá qué maravilla todo esto. Pero Jesús no se queda con eso, sino que después baja porque hay que continuar el camino, ¿no? Para un cristiano no sirve la comodidad. Todos podemos caer en la tentación de estar cómodos. Hoy, y ya termino con esto, tuvimos la alegría de compartir con unos hermanos
un momento de meditación y reflexión. Yo los invité a todos, vinieron los que pudieron, porque hoy trabajamos el tema del sínodo, que significa reunirnos para compartir, a partir de unas preguntas, ideas, compartir nuestro parecer sobre la Iglesia y en qué la Iglesia tendría que cambiar, mejorar, ¿no? Y potenciar. Y charlaron, después se reunieron por grupos y todos hicieron su reflexión, ¿no? Una de las reflexiones importantes es tomar conciencia de que la Iglesia, que somos todos nosotros, tiene su razón de ser en ser testigo. Cristo vino a dar testimonio, Cristo vino a misionar, Cristo vino para encontrarse y salir al encuentro de todos y anunciar el amor del Padre. Muchas veces nosotros caemos en la comodidad de decir, bueno, yo vengo a misa, voy a catequesis, hago lo que tengo que hacer, estoy tranquilo, pero no hago nada más y me quedo ahí. Cuando en un cristiano siempre tiene que haber inquietud. Un cristiano nunca se acomoda ni nunca entiende que ya hizo todo, porque siempre hay algo nuevo para hacer en el nombre del Señor. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, vayan y hagan que todos me conozcan y sean mis discípulos. Muchas veces nosotros, por el contrario, ¿qué es lo que decimos? Vengan, yo te invito, vení, pero no salimos a buscar a nadie. Y cuando tenemos que dar testimonio de que somos de Cristo con orgullo y con valentía, y nos callamos la boca porque no vaya a ser que nos traten de, no sé, de chupacirios, de que vamos a la iglesia y que nos miren mal y que nos carguen, y tenemos como esa vergüenza o ese miedo. Un cristiano no es así. Un cristiano no se queda cómodo. Un cristiano que cree realmente en que Cristo lo amó y que dio la vida por él, tiene que estar inquieto de saber que esa alegría todos la tienen que conocer, porque no solo por mí dio la vida Jesús, la dio por vos y la dio por el vecino y la dio por el que está más allá y por tu compañero de colegio y por aquel que es rebelde y se porta mal, por todos, aunque nos cueste creer. Por eso, chicos, qué linda enseñanza nos da el Señor, que seamos testigos, que creamos en Él, que estemos cada día más unidos a Él, que sepamos que para Él nada es imposible, que sepamos que como Abraham a nosotros también nos elige y nos llama por nuestro nombre, para que podamos juntos, junto a Jesús y reunidos como hermanos, salir a dar testimonio, sin vergüenza, con orgullo, con valentía, con decisión. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante, es muy importante. Estamos en Cuaresma. Qué buen momento entonces para poder madurar, cada uno en su corazón, en este camino hacia la Pascua, madurar nuestra vocación, nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra capacidad de perdón, nuestra capacidad de misericordia con el otro. Qué buen momento para madurar lo bueno, porque tenemos mucho de bueno. Tenemos más de bueno que de malo, eso pónganle la firma, pero hay que sacar lo bueno y no dejar que nos gane lo malo que a veces se nos escapa, ¿no? Y nos hace meter la pata. Lo bueno. Empezando por casa, empezando por los lugares más cercanos, empezando por el trabajo, por el colegio, por donde te toque estar. Sacá lo mejor de vos, porque Jesús te necesita. Nos quejamos de que el mundo está mal, de que hoy se vive mal, y es verdad, de que lamentablemente estamos padeciendo una guerra indirectamente, pero está, y cosas así. Sí, es verdad. Pero ¿yo qué hago desde mi lugar, allí donde me toca estar todos los días? ¿Qué hago? ¿Qué aporte hago de bondad, de amor, de servicio, para que ese lugarcito donde yo estoy, las cosas estén mejor? ¿Qué hago? Pregúntenselo, yo también me lo tengo que preguntar, y cada uno. Porque es fácil criticar los errores ajenos, pero cuando yo tengo que asumir mi vida, me tengo que hacer cargo primero yo. Y mirándome como Dios me mira, con humildad y confianza, bueno, no engañarme ni engañar, y allí hacer el cambio, allí, como Jesús me lo pide. Y en esa actitud pequeña pero importante se produce esto que Jesús dice: vayan y den testimonio.
vayan y sean mis discípulos. Damos gracias al Señor entonces por su palabra, porque Él cuenta con nosotros, porque nos ama. Demos gracias al Señor. Y como siempre, vamos a María a pedirle a ella, nuestra mamá del cielo, que nos acompañe y nos entusiasme. No pierdas el entusiasmo de la fe. No pierdas el entusiasmo de ser hermano de Jesús. No pierdas la alegría de saberte amado por Dios. Nunca eso lo perdamos, aunque a veces tengamos amarguras y luchas. No perdamos nunca la alegría de ser de Cristo. Nunca. No dejen que nadie te arranque la alegría de ser cristiano. No hay derecho, no es necesario. Nadie puede, a no ser que vos lo permitas. Porque estamos para eso, para ser testigos. Por eso le pedimos a la Virgen su ayuda, que nos guíe, nos acompañe, nos cubra con su manto ante la maldad y la tentación que siempre está, y junto a ella podamos seguir renovando nuestro sí y nuestro deseo de ser discípulos de Jesús. Que así sea.